Hermoso Jesús, gracias por tu victoria. Permítenos mirar a la cruz con esperanza, Señor, sabiendo que todo lo que nosotros necesitamos, tú lo ganaste. Ahí está, Señor, nuestra sanidad, nuestra justificación, el perdón que necesitamos. Ahí está. Concédenos caminar, Señor, bajo esa certeza y tráenos esa revelación de que lo que tú hiciste es suficiente, que ninguna obra nuestra puede salvarnos ni justificarnos. Solo la sangre preciosa que tú derramaste en esa cruz. Esa sangre que borre toda impureza, que borre todo pecado, que quita toda culpa, toda pena, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo temor, todo complejo, todo juicio, todo señalamiento. Tú lo hiciste, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor.
hermoso, precioso. Hermoso, hermoso, precioso. Digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Digno, digno es el Cordero que quita todo pecado. Digno el que derramó su sangre en la cruz. Digno, digno, los ángeles cantan. Digno, digno, digno. Santo, 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 por la eternidad. El Cordero de Dios que quita todo pecado. Aquel cuya sangre levanta al que está muerto, al que está desahuciado, al que está herido, al que está cansado. Digno, 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 digno para siempre. Digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Digno, digno de que nuestra vida se rinda. Digno de que nos despojemos. Digno, digno de adoración. Digno de toda gratitud. Digno es el Cordero que fue inmolado, el que quita los pecados del mundo. Digno, digno para siempre, Señor Jesús. Toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo dominio, todo poder, toda autoridad. En ti están nuestras fuentes, en ti está nuestra esperanza. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres digno, 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 digno. Oh, Señor, digno, digno es, digno, digno es, digno, digno es, digno, digno es, digno, digno es. Digno, digno es. Digno, digno es. Digno, digno es. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias, amado Rey, gracias, precioso Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el sustento, gracias por la salud, gracias por tu misericordia, por tu presencia, por tu bondad. Te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te alabamos, reconocemos, Señor, que eres bueno, reconocemos, Señor, que eres un Dios poderoso, glorioso, hermoso, amoroso. Gracias, Señor, por ser el único Dios verdadero en quien se apoya nuestra esperanza y nuestra fe. Te bendecimos esta noche, dándote gracias por este tiempo que como iglesia compartimos. Gracias por tu palabra, Señor, poderosa, por tu palabra transformadora. Y yo oro para que tu Espíritu Santo la hable hoy al corazón de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Feliz jueves. Espero que se encuentren muy bien. Hoy una vez más teniendo esta hermosa oportunidad y privilegio de compartir con ustedes la palabra. Vamos a hablar esta noche seguimos en el Evangelio de Lucas,
y hemos titulado la enseñanza de esta noche, Se necesita valor, se necesita valor. Acompáñenme a hacer la lectura y vamos mirando entonces de qué se trata esta enseñanza. Lucas 18, del 31 al 34, dice la palabra del Señor. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bien, amados, estamos viendo en este tiempo del Evangelio de Lucas el recorrido que está haciendo Jesús desde Galilea, porque su ministerio se generó en mayor porcentaje en la región de Galilea, pero él sabe que tiene que llegar a Jerusalén para morir en la cruz. Y durante ese recorrido hemos visto muchas conversaciones que él ha tenido con muchas personas, y ahora ya no con personas, no con las multitudes, sino con sus 12 discípulos solamente, los saca a un ladito, los saca aparte y les dice a ellos solamente: muchachos, ya vamos llegando a Jerusalén, y yo quiero que ustedes sepan, como ya les he dicho, porque realmente no fue la primera vez en el Evangelio de Lucas, vimos en otras ocasiones donde el Señor les habla acerca de su destino. Voy a Jerusalén y es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas por los profetas acerca de mí. Y el Señor tiene un conocimiento pleno y total de lo que le va a ocurrir. Él sabe que los gentiles, o sea, los romanos, lo van a justiciar. Los judíos no podían hacerlo porque estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Si tenían que juzgarlo y condenarlo, debía ser bajo las leyes y las normas del Imperio Romano, más no las del lugar de la provincia de Judea, un pequeño lugar solamente. Entonces por eso el Señor les dice allí que será entregado a los gentiles, pero Él sabe también que será escarnecido, escupido, Él sabe que va a ser azotado y que va a morir, pero también sabe que Él va a resucitar al tercer día. El Señor nunca tuvo dudas respecto a su destino. Siempre conoció el propósito de Dios. Caminó hacia ese propósito con mucho valor. Se necesita valor, como lo estamos viendo aquí, para caminar de acuerdo a la senda trazada por el Señor. Y aunque Él les hablaba esto a sus discípulos, ellos todavía no lograban comprender de qué estaba hablando el Señor. Ellos tenían otra idea. Ya vamos a ver cuál era la otra idea que ellos tenían. ¿Por qué escuchaban a Jesús? Era extraño que Él les hablara de eso y ellos lo miraban y como que seguía la cosa igual, como que no lograban comprender ese destino para Jesús. En torno a la valentía, quiero leer al comentarista William Berkeley en torno a dos formas de ser valiente y que nos va a describir la valentía de Jesús, la que tuvo para cumplir el propósito de Dios. Y de allí vamos también a extraer nosotros la valentía que se necesita para caminar en búsqueda del cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Berkeley dice esto en torno a la valentía. Hay dos clases de valor. El de la persona que se encuentra frente a una emergencia o crisis que se le presenta de improviso. Es decir, usted va en un carro y adelante hubo un estrellón, por ejemplo, y el carro de adelante dio campana y de pronto se encendió. Y no falta la persona que sale y trata de auxiliar a las personas que están dentro del carro. Y es un valor especial porque está arriesgando su vida.
Y es más, de pronto, en medio de lo que está ocurriendo, la persona no es muy consciente del riesgo que está corriendo, ¿cierto? Quizá la adrenalina lo está llevando a actuar de esa manera valientemente, porque no cualquiera sale a auxiliar a alguien o enfrenta una crisis que es de improviso de una manera de este tipo con este tipo de valor. Entonces, este es el primer valor que habla allí cuando una persona se encuentra frente a una emergencia o crisis que se le presenta de improviso y que se lanza sin considerar el riesgo. Se lanza a ayudar o a hacer o a resolver. Y está el segundo tipo de valor, el de la persona que prevé una situación terrible. La ve venir de lejos, prevé una situación terrible que le acecha más adelante y sabe que solo la podrá evitar si sale huyendo. Es decir, si tú ves más adelante, digamos que a mí me pasó una vez, había un perro que por donde yo siempre tenía que pasar y ese perro estaba siempre encerrado en una cerca ahí, en una construcción. Entonces yo pasaba y el perro siempre me ladraba y me daba ese susto pasar por el lado de ese perro y me daba hasta rabia. Y estaba la idea de uno decir, yo no voy a pasar por ahí, yo más bien doy la vuelta o paso por otro lado, ¿para qué me enfrento a ese perro? Una vez se me olvidó y pasé por ahí y sale ese perro. Y yo como con los pelos de punta y como hasta con rabia de pronto lo toreé. Y yo también empecé a sin darme cuenta que en la construcción que estaban haciendo habían dejado un roto ahí en esa malla y se salió ese perro y me mordió un pie. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay cosas que uno sabe que puede evitar. Entonces uno dice, no, yo por ahí no me meto, yo más bien doy la vuelta. O cosas que tú sabes que están en el futuro y tú dices, tengo el tiempo, tengo la oportunidad, ¿cierto? De buscar la forma de hacerle el quite a esa situación. O puedo prolongarlo y esperar a ver qué pasa. Y de repente se necesita valor ¿para qué? Dicen ustedes. Dice, esta persona prevé una situación terrible que le acecha más adelante y sabe que solo podrá evitar si sale huyendo. Y sin embargo, aquí es donde viene el valor, sigue adelante y se enfrenta con ella con los ojos abiertos. Según Berkeley, no hay duda de cuál de estas es superior. Según él, es superior ese tipo de valor. El saber que más adelante me voy a encontrar con una dificultad y que pudiéndole sacar el cuerpo o pudiendo aplazarlo, decido enfrentarlo. Y lo vivo con los ojos abiertos. Y ese es exactamente el caso de Jesús. A Jesús la cruz no lo cogió de improviso. No fue algo que en un momento determinado él se vio cogido y ya, en la cruz. No, él sabía y conocía el peligro. Caminó siendo consciente de ese riesgo. Le dijo a sus discípulos, vamos a Jerusalén. Notan cómo él no le saca el cuerpo a la muerte y a una muerte de cruz. Mirando cómo es morir en una cruz, hay una cantidad de situaciones que se viven y es una de las muertes más dolorosas que existen. Y el Imperio Romano sabía eso, sabía lo que produce morir en una cruz cuando usted tiene todos sus miembros extendidos, cuando los tendones se rasgan, cuando las arterias del estómago, por la posición en que usted está, comienzan a acumular sangre, cuando a usted le empieza a faltar el aire, cuando lo han azotado como a Jesús, que tenían un látigo que al final era de cuero y al final amarraban piedras, ganchos, metales, cosas que cuando golpeaban rasgaban la piel, arrancaban el pedazo. Y Jesús sabía todo eso. ¿Y cuántos de nosotros al ver un peligro así decimos, no, yo por ahí no me meto?
Pero él sabía que era la voluntad de Dios eso. Y cuando uno sabe que esa es la voluntad de Dios, no nos queda otra sino valor. Y Jesús es el ejemplo más extraordinario de valor a la hora de enfrentar las cosas que Dios nos pide que enfrentemos. No te estoy diciendo que seas valiente de ir a pelearte con alguien o de... El valor del que te estoy hablando es de hacer la voluntad de Dios. Y a veces para hacerla necesitamos llenarnos de un valor muy especial. Y no sacarle el cuerpo, enfrentar las cosas. Saber que el Señor está con nosotros. Jesús caminó hacia esa cruz. No fue solamente en ese recorrido que hizo cargando el madero. Él venía cargando esa cruz desde antes, todo el tiempo, todos los días. Eso estaba en su mente y en su corazón. Y en Getsemaní, esa noche que fue entregado, cuando le pidió a sus discípulos que oraran con él, a 3 de sus discípulos, que se quedaron dormidos por la tristeza, él esa noche expresa en su oración: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible que yo pueda encontrar otro camino. Muéstrame cómo le puedo hacer el quite a esta situación. Pero él entendía una y otra vez que era un plan eterno, que era el destino de Dios para él. Por eso él, a pesar de que esa noche ora 3 veces pidiéndole a Dios que pudiera pasar de él esa copa, que no la tuviera que beber, él finalmente concluye y dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Tremendo el valor de Cristo para seguir adelante, aun cuando esa noche, dice la palabra, su sudor era como grandes gotas de sangre. Los médicos dicen que se suda sangre cuando se está viviendo una situación de mucho estrés. Se rompen los vasitos capilares de la piel y la persona suda sangre. Dice el texto que sus gotas eran como, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él se los manifestó a sus discípulos y les dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Entonces, ¿quién, dígame si no, viendo una situación de esas, busca de alguna manera sacarle, hacerle el quite, buscar otra solución? No, debe haber otra solución, pero no la había. Era simplemente continuar hacia ese destino, a demostrar ese valor tan tremendo que se necesitó, que él necesitó para cumplir este propósito. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas 22, para los que de pronto no conocen. Lucas 22 del 42 al 43. Dice la palabra que esa noche diciendo: Padre, él está orando diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el versículo 43 muestra cómo Dios, una vez que tú has tomado la decisión de obedecer, a pesar de lo que sea, el Señor te va a enviar un recurso, te va a enviar algo que te va a sostener para que logres cumplir lo que el Señor te está pidiendo que hagas. No sé qué te está pidiendo el Señor que hagas y a ti te cuesta y estás dándole vueltas y has tratado de encontrar otra solución y otra forma de salir de eso. Cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, su hijo más amado, es tremendo cómo Abraham se madrugó y agarró al niño y se fue a cumplir el llamado de Dios. Ustedes se imaginan lo que significaba para él sacrificar a su hijo, y él no le dio largas a eso. Él no dijo: sí, como el Chavo, ¿lo conoce? Sí lo hago. Es el Chapulín, ¿no? Chapulín Colorado, que le dicen: Chapulín, ayúdanos, y el Chapulín: sí lo hago, y como que la gente se desespera que no hace nada. Abraham no se puso a decir sí lo hago, sino que agarró a su hijo y se fue y presentó en el altar a su hijo, y ya lo iba a matar cuando el Señor le dijo: detente.
detente, pero ahí hay una fe, hay una confianza, hay una certeza, que cuando Dios te pide que hagas algo, así te cueste, así lo veas imposible, así lo veas difícil, decide obedecer y de Dios vendrá sobrenaturalmente una ayuda, y te va a ayudar, una ayuda que te va a permitir cumplir su voluntad, que es lo que dice el versículo 43, después de que él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mis amados, esa valentía en el caso nuestro, no está en nuestro corazón de una forma natural. El Señor nos capacita, nos da la fuerza, nos fortalece para cumplir su voluntad. Hoy muchas personas han abandonado el camino de Dios porque les ha faltado valor para seguir adelante con lo que el Señor les ha encargado, con la petición del Señor. Y tú te rascas la cabeza y dices, pero ¿cómo? Me va a doler, me va a costar, yo no soy capaz, yo no puedo. Pero el Espíritu Santo dentro de ti te sigue hablando, te constriñe y te lleva, cuando tú definitivamente quieres obedecer, te lleva a que lo cumplas. Y qué bendición y qué gozo como el que sintió Cristo cuando caminó hacia esa cruz. Qué bendición cuando el Señor te permite caminar en ese valor para entregar lo que tienes que entregar, para apartarte de lo que te tienes que apartar, para hacer lo que tienes que hacer. ¿De dónde entonces proviene esa valentía? De la fe y la obediencia, mis amados. De la fe en el Señor, como la tuvo Abraham, para creer, dice Hebreos 11, aunque el relato está en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Después de muchos años, en el libro de Hebreos, se habla acerca de esa fe que tuvo Abraham. Dice que creyó incluso que aunque su hijo muriera, el Señor era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Por eso Abraham no dudó en obedecer. Él dijo, aunque este muchacho se muera, el Señor me hizo una promesa sobre mi hijo, y lo que va a pasar es que para poderse cumplir, le va a tocar resucitar. Esa era la fe de Abraham. Ese era el valor que él tenía. Y eso es lo que tú debes saber y entender. Que cuando el Señor te pide algo en lo que va a exigir que seas valiente, al final del proceso vas a recibir una gran recompensa. Pon tus ojos en esa recompensa, pero para eso se necesita fe. Se necesita poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que nos dio ejemplo de valor cuando tomó esa cruz y puso su mirada en las promesas que el Padre le había hecho de sentarse a su diestra cuando terminara todo. Y eso lo llenó de un gozo que le permitió avanzar hacia la cruz y llegar a ese momento tan terrible y hacer la voluntad del Padre. Eso lo dice Hebreos 12:2, en torno a de dónde proviene nuestra valentía, de la fe, de la obediencia. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, si tú pones tus ojos en el problema, en la dificultad, si Jesús hubiera puesto sus ojos en la cruz, en el dolor, en los golpes, seguramente no hubiera avanzado. Pero Él puso sus ojos en la promesa. Él puso sus ojos en el gozo, en lo que iba a obtener para Él y para nosotros. Y es la forma, mira, tú tienes que poner los ojos en la libertad que el Señor de la que te está hablando. Cuando te dice que debes ser valiente para dejar algo y para abandonar algo y para cambiar algo, pon tu mirada no en la persona, no en el problema, no en el dolor, no. Ponla en la esperanza de la libertad, ponla en el gozo que trae obedecer a Dios, ponla en el cumplimiento de la promesa que el Señor te ha hecho. Puesto los ojos en Jesús, no en el problema, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y aquí viene el ejemplo que Él nos dio, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él lo logró
Y por eso ese ejemplo en Getsemaní tan tenaz y nosotros lo leemos, para que de la misma manera que Él tuvo el valor de caminar hacia esa cruz, tú hoy tengas el valor de caminar hacia donde Él te está pidiendo. Lo que tú vives, lo que yo vivo, no se compara con esa cruz, con esa muerte, con esa agonía, con ese dolor. No se compara, yo estoy seguro que no se compara. Y Él dándonos ejemplo, lo hizo, avanzó, caminó, no le sacó el cuerpo a eso, lo enfrentó. Y fue un valiente que teniendo quizás esa noche en Getsemaní la oportunidad de huir, decirle a los 3, muchachos, no, volémonos, vengamos dentro de 8 días, yo cojo fuerzas. No, en 8 días yo agarro fuerzas y lo hago. No, mis amados, Jesús sabía que era ese día, que la hora había llegado, que era el momento, que todo estaba determinado. Y Él no le pudo dar largas a lo de Dios. Él se llenó de valor y lo hizo. En Jueces hay una historia de una persona como tú y como yo, un joven llamado Gedeón, un muchacho envuelto en problemas, en dificultades. Un hombre al que Dios le pone una tarea que requiere de una valentía extraordinaria. Tremendo lo que este hombre tuvo que desarrollar en esa valentía. Y él no se veía a sí mismo capaz. Y él se preguntaba, ¿y Dios por qué me escogió a mí para enfrentar este chicharrón? Habiendo gente más poderosa, gente más fuerte, gente mayor. ¿Cuántas excusas saca uno frente a los retos que le pone el Señor en el camino? Pero mira cómo este ejemplo de Gedeón nos muestra cómo el Señor fortalece a aquellos a los que Él ha llamado, con los que tiene un plan, con los que tiene un propósito, y cómo terminamos cumpliendo el propósito de Dios, aunque lo veíamos imposible de lograr. Jueces, capítulo 6, desde el versículo 1. Los jueces fueron un grupo de hombres y también mujeres, una mujer, que eran unos héroes nacionales, porque Dios, durante ese tiempo en Jerusalén, en Israel, no había rey, ni quien gobernara al pueblo, pero Dios levantaba de cuando en cuando a un juez, a un líder, a un héroe, para que derrotara a los enemigos de Israel. Esos enemigos se levantaban por el pecado de Israel. Ellos clamaban a Dios, Dios les enviaba a un juez, este juez los liberaba de ese yugo, pero otra vez, al cabo del tiempo, Israel volvía al pecado y así era un ciclo de pecado, de arrepentimiento, de ayuda de Dios y otra vez pecado, en fin. Y para este momento el turno fue para un joven, Gedeón, y la historia es la siguiente, dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, un pueblo vecino, los madianitas. 7 años sufrieron lo siguiente, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, miren si esto es valor o temor, miren, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. ¿Qué estaba expresando Israel? Miedo. ¿Ante quiénes? Ante los madianitas. ¿Por qué? Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces la gente durante 7 años, imagínate, cultivando con el esfuerzo para que vinieran estos malhechores y en un momentico se les comieran todo y destruyeran todo y el ganado y todo, y ellos vivían en cuevas y se escondían en cuevas y en lugares fortificados, porque
El temor era lo que reinaba en sus corazones. Y pensar en enfrentar a los madianitas era algo que no estaba en el presupuesto de nadie. Enfrentar a los madianitas, quitárnoslos de encima. Qué jartera, qué pereza esta gente, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo? No sabemos cómo, nos da miedo. Son más numerosos, o más poderosos. Los tenían, mejor dicho, los tenían asustados, atemorizados. De este modo, dice el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muchas veces el pecado y la maldad nos lleva a nosotros a no sentirnos dignos de clamar a Dios, de pedirle ayuda. Solamente el temor y la angustia parece ser como que lo que nos corresponde. Pero el Señor es un Dios de misericordia y es un Dios que espera que clamemos en arrepentimiento. Y cuando Israel lo hacía, Dios los ayudaba. Y así fue. Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No teman, yo los libré de Egipto, y así el Señor viene y te dice: ven, ¿y por qué estás tan asustado? ¿Por qué tienes tanto miedo? Mira, yo hice esto contigo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la vez pasada cuando tuviste tal problema? Yo no te ayudé, no se acabó el problema, no te sanaste, no conseguiste el empleo. Bueno, y el Señor te pone a recordar los favores que ha tenido sobre tu vida y te pide fe. Recuerden que la valentía requiere fe, poner los ojos en Jesús, y resulta que a veces no podemos. El Señor dice: no teman, confíen solamente. E Israel aquí decía que no había podido creer. Entonces Dios dice: pero voy a hacer algo. Yo voy a tener misericordia a mi pueblo. Y vino el ángel, versículo 11, de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ófara, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, el muchacho del que le estoy hablando. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Será que Gedeón era diferente al resto de las personas? ¿Era valiente? Parece que no, porque estaba haciendo lo mismo de todo el mundo. Me lo imagino recogiendo el trigo, mirando para todos lados que no vengan los madianitas, sacudiéndolo y corra a esconderlo. No va a hacer que lleguen y lo pillen y se lo quiten. Entonces es una actitud de alguien que está huyendo todo el tiempo, escondiendo todo el tiempo, asustado todo el tiempo, y el Señor con ganas de quitarles el problema encima. Pero ojo, que la solución era enfrentando el problema, enfrentando a los madianitas, no sacando el cuerpo, no haciéndole el quite a la situación, como a veces nosotros lo hacemos. Cuando vemos el problema tan grave, preferimos decir: no, yo más bien me hago a un lado, y dejamos de enfrentar las cosas. Y la única forma es enfrentándola, porque obedecemos a Dios y porque Él nos fortalece. Cuando tenemos fe y cuando somos obedientes, el Señor nos fortalece, nos hace valientes, y podemos enfrentar a los enemigos y salir victoriosos. Entonces Gedeón es como todo el mundo. Ahí está escondiendo el trigo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Ustedes pueden creer eso? El Señor le dice a este aparente cobarde, por lo menos tiene actitud de cobarde, acciones de cobarde, le dice: el Señor está contigo. Amén. ¡Qué bendición! No estás solo. El Señor está contigo, primero. Y segundo, a los ojos de Dios, eres esforzado y eres valiente. Y usted puede decir: ¿yo? ¿Esforzado y valiente? O también puedes decir, como dijo Gedeón, ahora lo leemos, que el Señor está conmigo. Si el Señor estuviera conmigo, no hubiera esto, no hubiera pasado esto, nada, ¿sí o no? Tremendo como a veces en medio de las dificultades no vemos que Dios esté con nosotros. No lo vemos. Estamos mal. Y no hay esperanza. Y no hay valentía. Y no hay forma. Tú te miras
Miras el problema y dices, no, ¿cuándo? No, yo no soy capaz, yo no puedo. Sin embargo, el Señor llega con palabras poderosas a decirle, mira, yo estoy contigo. Y yo declaro, tú eres un hombre esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué entonces, sí o no? ¿Has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, pero me imagino el Señor mirándolo con misericordia y compasión, con el deseo de fortalecerlo, con el deseo de entregarle la capacidad que necesita para ir a enfrentar a los enemigos. Mirándolo Jehová le dijo, versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con la fuerza que tienes. ¿Acaso no te estoy dando yo? ¿No te estoy enviando? ¿No te estoy dando la orden? Claro, lo importante aquí no es que nos enfoquemos en nuestra fuerza, porque lógicamente dentro nuestro quizás no exista, pero cuando tú dices, pero es que el Señor es el que me lo está diciendo, Él es el que me está enviando, el que me lo está pidiendo. Por lo tanto, si Él lo declara, si Él dice que soy capaz, puedo. Básicamente, ve con estas tus fuerzas, es esa frase que uno le dice a alguien, tú puedes, dale, son palabras de ánimo que vienen desde el cielo para tu vida. Cuando tú dices, no puedo, ya no más, no doy un paso más, hasta aquí llegué, me rindo, aparece el Señor y te dice, ve, tú puedes, yo estoy contigo, yo te acompaño. Entonces le respondió, ah, Señor mío, seguía con sus dudas, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Como quien dice, se equivocó, tuvo mal ojo, se enfocó mal. Escogió al menos. Conmigo, los madianitas, yo, de mi familia, del menor y de los más pobres. Porque eso sí, yo estoy seguro que frente a lo que tú estás viviendo, que te genera tanto miedo y tanto temor, tú estás sacando la evidencia que tienes, la evidencia natural, ¿no? No puedo, no soy capaz, es que tengo esto otro, es que no tengo plata, es que ¿eh? Es como lo que todos hacemos. Jehová le dijo, versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor le dijo, usted puede ser los más chiquiticos, su familia la más pobre, usted puede ser el moquito más moquito, pero la diferencia es que yo estoy contigo. Eso fue lo que Cristo en Getsemaní entendió. Él comprendió, el Señor le envió su ángel, lo fortaleció y él supo, el Señor está conmigo. El Señor está contigo frente a esos madianitas, frente a ese terrible enemigo que estás enfrentando. El Señor te está diciendo, dale, tú puedes, a la viva, a la bajo, a la bim bombao. Tú no estás solo, estoy contigo. Cualquiera pudiera decir que para este momento Gedeón hubiera quedado ya convencido, sin embargo él sigue dudando. Terminemos con esta parte en el versículo 38, en el versículo 36. Las dudas de Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, seguía dudando, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, un montoncito, un manojito de lana de oveja, lo iba a poner en el suelo, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra,
entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Si al otro día voy y toco el vellón, y el vellón dice, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, tocara el vellón y estuviera mojado, y la tierra alrededor seca, era una evidencia de que Dios lo estaba mandando a eso. Y aconteció así, dice, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Señor, perdóneme, pero es que necesito estar seguro. ¿Qué pasa si ahora la tierra amanece mojada y el vellón seco? Y así fue. Al otro día él cogió el vellón y estaba completamente seco y la tierra alrededor mojada. ¿Qué más quería Gedeón? Que el Señor le comprobara que lo había enviado, que lo había fortalecido y que le iba a dar la victoria. Pero, ¿saben qué? Gedeón lo hizo. Sí, dudó mucho, pero fue y lo hizo. En una ocasión Jesús, hablando también en la palabra, dice, un hombre tenía 2 hijos y a los 2 les dijo, vayan a hacer el trabajo en la finca. Y uno dijo, listo, sí, ya voy. Y el otro dijo, no, yo para no voy. Dice la palabra que el que dijo que sí, que ya voy, ¿qué tal? No fue. Y el que dijo, yo para no voy, como que se arrepintió y fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Preguntó Jesús. No, pues el que fue, el que al final lo hizo. Bueno, de pronto lo has intentado mucho y no has podido. Sigue, hazlo. Has dudado. No. O de pronto dices, no, ya se me pasó la oportunidad, ya se me pasó el tiempo, qué pena con Dios. No. Tienes la oportunidad, tienes el tiempo. Hazlo. Estás a tiempo de enfrentar eso, de llenarte de valor en Dios y enfrentar ese temor, ese miedo, ese enemigo. Amén. Bien. Dios entonces tratará de convencernos, como lo hizo aquí con Gedeón. Cuando estemos diciéndole, sí lo hago. Sí, yo sé, dice eso. Sí, yo sé. Sí lo hago, sí, claro, sí. Y al final el Señor va a decir que sí, hágalo pues. Lo va a hacer y va a ir con mi poder y va a ir con mi mano y lo va a lograr. Lucas 18:31. Les dijo Jesús. Estamos en Lucas, recuerden. Volvimos al mismo texto. Y termina diciendo, y se cumplirán. Termina no, vamos en la mitad. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Quiero, para terminar, hablarles rápidamente de qué cosas estaban por cumplirse. Qué cosas el Señor sabía que estaban escritas acerca de él y se tenían que cumplir. Muchos juzgan la vida de Jesús de la siguiente manera. Que él, conociendo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, intentó imitar, tratar de cumplir, como para compaginar, como para que dijeran, ay sí, Jesús cumplió eso, mire. Pero saben, mis amados, hay cosas que a Jesús le hubiera quedado imposible tratar de cumplir de esa manera. Cosas que definitivamente no dependían de él, dependían del medio, del contexto, de las demás personas. Y quiero demostrarles que aunque Jesús hubiera pretendido, ¿cierto?, un falso Mesías, como muchos lo señalan, que quiso vivir una vida guiada por el Antiguo Testamento y que lo que dijera el Antiguo Testamento él lo hiciera para que al final todo el mundo dijera, ay, sí era el Mesías. Así piensan muchos, pero a partir de este momento y con lo que te voy a decir, quiero que entiendas que en él naturalmente se cumplieron las palabras que dijeron los profetas. Mira, en el año 950 a.C., casi 1000 años antes de Cristo, el rey David escribió unos salmos, el Salmo 22, el Salmo 34, el Salmo 69, y en cada uno de esos salmos él habló proféticamente sobre lo que Jesús iría a vivir, y fueron cosas que, aunque Jesús hubiera querido planear, no hubiera podido lograr, necesitaba del recurso de lo imprevisto, de la reacción de otros, de sus mismos enemigos. El Salmo 22 es un salmo que habla acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz,
En el Salmo 22, miramos rápidamente en el versículo 1, dice Jesús, comienza diciendo el Salmo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así dice el Salmo, y fueron las palabras de Jesús en la cruz. Bueno, que Jesús hubiera leído, de verdad que para el Salmo 22 dice eso, lo voy a decir. Está en un momento de agonía, está en medio de los dolores más terribles, está en medio de la muerte misma. Muchas veces las personas en medio de esos momentos solo desean morirse. La muerte termina siendo más dulce que cualquier cosa. Esperar la muerte es la libertad de ese dolor. Pero él habla esto porque sencillamente lo experimentó y sintió que Dios lo había desamparado, como también la Biblia dice que sus amigos lo desampararon, lo dejaron, como también dice que Judas lo iba a entregar. Ese mismo Salmo en el versículo 7 y 8 dice, se burlaron de él y lo pusieron en ridículo. Si tú quieres, vas y lo miras. Cómo los soldados y la gente que lo veía se burlaba de él. Eso no lo hubiera podido lograr él. Eso es lo que el medio generó, los enemigos hicieron. En el versículo 16 dice, perforaron sus manos y pies. Mis amados, es claramente visible aquí la crucifixión en un tiempo en que no existía. En el tiempo de David no existía la crucifixión. Eso fue un invento romano muchos años adelante. Por lo tanto, está declarando la muerte que él iba a sufrir. En el 17 y 18 del mismo Salmo 22 dice, los soldados echaron suerte sobre sus ropas. Si tú vas a Mateo 27, 35 y 36, vas a leer que allí dice que efectivamente los soldados apostaron quién se quedaba con las ropas de Jesús. Y ya el salmista 1000 años antes lo había declarado. Eso no son cosas que Jesús hubiera podido desarrollar, ¿cierto? Para planearlo, ¿no? Eso se dio naturalmente. El Salmo 34 también, en el versículo 20 dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Dice la palabra allí en Juan, en el capítulo 19, versículo 32 al 33, que cuando pasaron los soldados romanos viendo, ¿qué se sabía? Que no podía llegar la noche y de estar en vida los que estaban crucificados. Y la forma de acelerar la muerte era quebrándole los pies, porque ya el apoyo que ellos tienen para respirar, para que los pulmones no se cierren, está en los pies. Ellos intentan soportar lo que más puedan en sus pies para tomar otra bocanada de aire, pero cuando los soldados vienen y rompen los pies de los que están crucificados con Jesús, inmediatamente el cuerpo cae y agilizan la muerte de las personas, pero ya después de haber vivido un proceso de agonía muy largo. Y cuando llegaron a Jesús, ya él había muerto. A él no le quebraron los pies como pasó con los demás. Se cumplió el Salmo 34. En el Salmo 69, en el versículo 21 dice que le dieron a beber vinagre. ¿Has leído que la Biblia dice que Jesús tuvo sed? Porque algo que provoca la crucifixión es una sed terrible. Y él pide agua o algo para beber y lo que le pasan es vinagre, que aumenta más la sensación de sed. Y lo dice el Salmo 69, 21. El capítulo 53 de Isaías, si tú lo lees, es 750 años antes de Cristo. Es Isaías, 750. Y cuando lees Isaías 53 está describiendo la muerte de Jesús en la cruz y cómo fue molido por nuestros pecados. Mira, dice algunos versículos, por ejemplo el 3 dice que fue rechazado por su propio pueblo. Lo dice Juan también, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. En el versículo 5 dice que fue nuestro sacrificio sustituto, que él fue el corderito que entregó su vida por nosotros, por expiación de nuestros pecados. En el versículo 7 dice que no abrió su boca cuando lo acusaron, y es lo que exactamente Jesús hizo ahí en Marcos 15, 4 al 5. Él no habló nunca, no se trató de defender. El versículo 9 dice que fue sepultado como un hombre rico. Por lo general, cuando descolgaban a los muertos en la cruz, los enterraban en fosas comunes o los lanzaban a la basura, a un lugar lejano, más bien cercano al lugar de la crucifixión, pero lejano de la ciudad. Pero a Jesús lo enterró un hombre, José de Arimatea, un hombre rico que pidió que le permitieran sepultar a Jesús en su propio sepulcro, un sepulcro costoso, y tal cual lo dice también Isaías, versículo 9, 53, 9, que fue sepultado como un hombre rico. Eso tampoco le hubiera quedado a Jesús fácil, ya muerto, ¿cómo? Y dice que fue crucificado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, en el versículo 12
de Isaías 53. Hay otros textos de Isaías, por ejemplo en Isaías 7:14, dice que él debía nacer de una virgen. 750 años se había hablado de que debía nacer de una virgen. En Isaías 9, del 1 al 2, dice que su ministerio iba a ser en Galilea, como efectivamente ocurrió. En Isaías 9:7 dice que él debía ser del linaje de David. Y si tú miras la genealogía de Jesús en Lucas y la ves en Mateo, vas a encontrar que efectivamente él viene de David. En Isaías 56 dice que lo escupieron, que le arrancaron la barba y lo golpearon. Los que alguna vez estuvimos en la charla del arqueólogo John Charles, pudimos conocer que los historiadores, aunque la Biblia no lo habla así, los historiadores que hablaron de la muerte de Jesús, hablaron de cómo le arrancaron la barba, pero al arrancarla se trajeron parte de la piel y se le veía la mandíbula. ¿Por qué quitarle la barba? Porque era el orgullo de un varón, la identidad de un hombre era tener barba, y cuando un hombre se quitaba la barba era como si perdiera su identidad, como si no valiera nada. Entonces ellos le arrancan la barba como una forma de humillarlo, pero al hacerlo le arrancan parte de la piel. Eso está escrito en los historiadores romanos, ni siquiera judíos, eran los mismos romanos que redactaron todo este proceso. En Oseas, el profeta Oseas, 750 años antes de Cristo, dice que el Señor llamó a Jesús desde Egipto. Y recuerden ustedes que él tuvo que huir a Egipto siendo un bebé. Lo tuvieron que llevar allí porque Herodes estaba matando a los niños. El profeta Daniel, y esto es tremendo, en el capítulo 9, en el versículo 25, habla acerca de que el Mesías tendría que venir una vez se haya reconstruido el muro y la ciudad santa. Después de dar esa orden pasarían 69 semanas, y cuando se hace todo el cálculo matemático da el momento en que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, y todo fue profetizado por Daniel matemáticamente, hablando del Mesías. Eso está también profetizado 550 años antes de Cristo. El profeta Zacarías, 500 años antes de Cristo, Zacarías 9:9 dice que él entró, tuvo una entrada triunfal en Jerusalén cuando entró el Domingo de Ramos. En Zacarías 11:12 dice que fue vendido por 30 piezas de plata, tal cual como Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Lo puedes leer en Mateo 26:15. En Zacarías 12:10 dice que sus manos y sus pies fueron perforados, como lo dijo también ahorita el Salmo. En fin, hay una cantidad de textos, mis amados, que hablan acerca del cumplimiento profético en la vida de Jesús, que nos dejan claro que él era el Mesías prometido. Pero los discípulos no estaban entendiéndolo. Y así terminamos, Lucas 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué no lo entendían? Porque la parte de las profecías que ellos conocían o entendían o querían que ocurriera de Jesús era la parte que está por cumplirse en el milenio. Que Él venga destruya a todos los enemigos y traiga una paz total y una justicia completa. Entonces ellos dicen, vamos a Jerusalén. Cuando lleguemos Jesús va a tomar el lugar, va a tomar el trono y va a poner orden. Pero Jesús les estaba diciendo, cuando lleguemos a Jerusalén, ustedes no me van a ver sentado en un trono, van a ver que me van a agarrar, me van a escupir, me van a golpear, me van a crucificar, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Pero ellos no lo entendían porque tenían una idea de la profecía que va a ocurrir, pero que no comprendieron que también estaba profetizado su sufrimiento y su muerte en la cruz. Es por eso que incluso cuando Él resucita y va camino a Emaús, a él se le acercan dos discípulos y no lo reconocen. Él está resucitado y va hablando con ellos hasta que les tiene que decir, venga, es que no se dan cuenta que soy yo. Ellos estaban tan convencidos que ya no había nada que hacer, que Jesús murió, que cuento de resucitar. Se les había olvidado todo eso. No lo habían podido comprender. Pero el Señor se encargó durante esos 40 días que estuvo resucitado de confirmarlos, de afirmarlos, de decirles, vayan, prediquen la palabra, hagan discípulos, bautícenlos, y los envió. Y ellos también tuvieron que tener valor para enfrentar todo lo que vivieron. Y cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo, le dijo, Pablo,
te voy a enseñar cuánto debes sufrir por causa de mí y del Evangelio. Y Pablo no le sacó el cuerpo a eso. Pablo enfrentó naufragios, cárceles, azotes, hambres. Y al final lo mataron. Los romanos también mataron al apóstol Pablo, lo decapitaron. Así que mis amados, valor para hacer la voluntad de Dios. Se necesita ser valientes y toma la decisión. Cualquiera que sea el reto que te toca enfrentar, no estás solo. ¿Estás seguro que es voluntad de Dios? Hazlo. Si esa es la voluntad de Dios, no tengas temor. Ve, cúmplela. El Señor está contigo. Te va a ir bien. ¿Sabes qué quiere el Señor? Librarte. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que los madianitas dejen de comerse tu comida, tus ganados, dañar tus cosechas. El Señor te quiere ver prosperar. Pero te toca a ti enfrentarlos. Te toca a ti levantarte en autoridad. Te toca a ti levantarte en fe y hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Ay, es que yo no soy capaz de dejarlo. Es que lo amo mucho y el Señor te está diciendo, valor. Esa relación te está acabando. Y entonces te vas a quedar ahí. La droga, el alcohol. Esto está muy duro, yo no soy capaz. Y el Señor, valor. Tú puedes, yo estoy contigo. Deja eso, suelta eso. El pecado. Deja eso, esa mujer que no es tu esposa. Y tú dices, no soy capaz, no puedo. Valor. El Señor te está inquietando, hazlo. El Señor está contigo. Restaurar tu hogar, tu familia. Pero tienes que tomar valor. Tienes que enfrentarlo. Y aquí el Señor nos está dando un ejemplo de valentía total. Viendo venir el peligro. Teniendo tiempo de salir corriendo. Antes más, se le puchó, como decimos. Y lo enfrentó. ¿Y qué? Hoy está sentado a la diestra del Padre. Y gracias a esa valentía tú y yo tenemos la esperanza también de estar allá. La esperanza de enfrentar cualquier dificultad en la tierra y salir victoriosos. Te invito a que oremos dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Yo espero que esta palabra haya alentado el corazón apocado, haya fortalecido el corazón temeroso, haya llenado de valentía a aquel que tiene miedo, a aquel que no sabe cómo enfrentar esos retos, esos problemas, esas dificultades. Si tú les has dicho que estarás con ellos, que no duden, que pongan sus ojos en ti, Señor. Puesto los ojos en Jesús. No mires el problema, no mires tus fuerzas, no mires tu incapacidad, míralo a Él. Mira que Él te dijo que estará contigo. Enfrenta, ve, hazlo, levántate con valor. El Señor te va a sacar en victoria porque estás cumpliendo su voluntad. Por un momento puede ser terrible y difícil ir a la cruz como le tocó a Jesús, pero después es el gozo y es la alegría, la satisfacción, la libertad, la paz. Cuántas bendiciones preciosas. La confirmación de sus promesas cuando le dijo a Abraham, Abraham, detén tu mano, no mates al muchacho, ya sé que me eres fiel. Ahora, Abraham, yo te confirmo y te digo que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. De ti levantaré una nación grande. Mis amados, no temamos, hagamos lo que el Señor nos pide y Él confirmará sus promesas sobre nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, una feliz noche, que descansen. Espero que esto les haya motivado a luchar y a salir vencedores. Señor les bendiga grandemente.